La Hermandad de la Serpiente. Voy a ocultar mi nombre por motivos de seguridad. Me crié en una familia de clase media al occidente de Bogotá. Estudié ingeniería ambiental. Era un joven universitario bastante normal hasta que el 3 de agosto de 2010 mi vida dio un vuelco total. Mi hermanita menor, Yadira, desapareció por completo de la noche a la mañana. Salió de clases a las 4 de la tarde, se despidió de unas amiguitas del mismo curso a la salida del colegio, y de allí en adelante no existe ninguna pista que nos indique qué hizo o con quién se encontró esa nefasta tarde. Fue como si la misma tierra se la hubiera tragado. Llevaba un uniforme azul oscuro, el cabello recogido en una trenza que le colgaba hasta la mitad de la espalda y un morral gris con rosado marca Toto lleno de calcomanías de Muse, su grupo favorito. Media 1,65 metros, era trigueña, delgada y con los ojos color café. Lo más bello era su sonrisa resplandeciente, que nos alegraba a todos los que tuvimos la fortuna de tenerla cerca. Apenas desapareció pusimos con mi papá los denuncios respectivos, pegamos carteles por todo el barrio con su fotografía y los números telefónicos, pedimos ayuda en las emisoras de radio e iniciamos una campaña en las redes sociales para dar con ella. También entrevistamos a todas sus amigas, hablamos con 2 jóvenes que la pretendían, visitamos las tiendas y los locales cercanos al colegio para preguntar si alguien había visto o había escuchado algo que nos diera una pista, y nada, nuestras pesquisas no nos condujeron a ninguna parte. Algo aterrador fue que nos empezaron a llamar y nos decían que había sido secuestrada y que teníamos que entregar 50 millones al día siguiente. De lo contrario la violarían, la torturarían y la asesinarían de la peor manera. Recuerdo que una noche fui yo el que levantó el teléfono de la casa. Eran las 11 y ya mis padres se habían ido a dormir. Una voz gutural, como perdida en un antro subterráneo, me dijo enseguida. Nosotros la tenemos. ¿Quién habla? Dije yo con la voz temblorosa. Si la dejan de buscar ella continuará con vida. De lo contrario la mataremos y nunca encontrarán el cadáver. Me sorprendió que no pidieran ni rescate ni dinero alguno. Supliqué en la línea. Por favor, no le hagan nada. Es una niña. De ustedes depende. Déjenla de buscar y seguirá viviendo. No alcance a rogar por su integridad física y moral cuando escuche un clic que indicaba que acaban de colgar. No fui capaz de decir nada sobre esa conversación. Nos habían bombardeado toda la semana con llamadas de locos e inadaptados que pedían dinero, amenazaban, se reían y nos advertían de torturas y crímenes de la peor calaña. Siempre pedimos una prueba de supervivencia, la que fuera, y nunca nos dieron una sola. Por eso descartábamos las amenazas y continuábamos esperando. Pero la llamada de esa noche fue diferente. No pidieron rescate, no querían nada, no prolongaron la conversación. Solo una breve petición y ya está. Además, la voz perdida en esa especie de ultratumba era escalofriante, tenebrosa, como si no fuera humana. Prefiero no angustiar más a mis padres y no les conté nada. Pasaron varias semanas y, aunque continuábamos la campaña de búsqueda, no hallábamos una sola pista segura. Sobra decir que algo así va descomponiendo a una familia lentamente, la va socavando por dentro. Mi madre enfermo, mi padre y yo empezamos a chocar por tonterías, nadie dormía bien y el resto del tiempo cumplíamos con nuestras obligaciones angustiados y muy deprimidos. Terminamos tomando calmantes y pastillas para dormir. Teníamos los nervios destrozados. Un día me tropecé con un viejo amigo del colegio que se había recuperado a una adicción al bazuco que lo condujo a los peores antros de la ciudad. Me contó que en ciertas ollas del centro de Bogotá había cazadores muy bien entrenados en ir a los colegios y capturar a los jóvenes adolescentes que estaban cansados en sus casas con las cantaletas y las vigilancias extremas de los padres. Les decían que podían ir a beber tragos tranquilos, que podían rumbear cuando quisieran, y que si quería también podían subir a las habitaciones de esos bares clandestinos a tener sexo sin que nadie se enterara. Los jóvenes, ante las promesas de una libertad absoluta, asistían cualquier tarde de manera ingenua. Al principio no les hacían nada, los dejaron que se fueran acercando y que cogieran confianza. Luego les daban gratis un porro o un pase de cocaína para que probaran, y así haciéndose pasar por amigos cómplices, los iban enganchando hasta que cayeran en sus redes. Eso era, justamente, lo que habían hecho con mi amigo. Le dije que Yadira era una niña de la casa, juiciosa, y que si ella hubiera estado metida en cosas raras yo me habría enterado.
Era cierto que mis padres se habían metido hacía poco en un culto de esos radicales que se la pasaban orando desde la mañana hasta la noche, y diciendo que todos eran pecadores y que el demonio estaba afuera tentándolos para conducirlos al infierno, pero nosotros no poníamos mucha atención a sus locuras y continuamos estudiando muy concentrados. Sin embargo, como no encontrábamos una sola pista, decidí ir una tarde con un amigo a echar un vistazo. Quedé petrificado. Eran niñas y muchachos de colegio bebiendo trago, fumando marihuana y acostándose en unas habitaciones que estaban en el segundo piso de una casa antigua. Los cazadores estaban rondando la zona, vigilando a sus presas para que no les fueran a escapar. Fingimos con mi amigo que la estamos pasando muy bien y aseguramos que íbamos a volver. Compramos un paquete pequeño de 5 porros para no ir a despertar sospechas y luego, a la salida, 3 calles después, botamos eso a la basura. Lo peor es que mi amigo me dijo que no se trataba de seducir a las jovencitas para iniciarlas en la adicción y después prostituirlas, sino que había una sección especial de cazadores encargados de buscar víctimas para el tráfico de órganos. Se trataba de realizarles un examen de sangre y saber qué tipo de donantes eran. Los clientes estaban por doquier. Familias adineradas que pasaban por encima de todo sistema de creencias y su moral con tal de conseguir un riñón, un corazón o un hígado sano. A veces, si el encargado era solo un riñón o una córnea, por ejemplo, las víctimas sobrevivían. A veces no. Era la razón por la cual muchas de las jovencitas nunca aparecían. Podían estar en las redes de prostitución en Panamá o en las Bahamas con documentos falsos, pero también podían estar bajo tierra en cualquier finca de las afueras de Bogotá después de haberles extraído sus órganos para un trasplante. No podía ser que mi pequeña Yadira hubiera terminado metida en un infierno semejante. En las noches me despertaba en medio de pesadillas espantosas en las cuales la veía manchada de sangre y aullando de dolor. Tuve que ir a consulta con un psiquiatra para que me medicara. A mis padres jamás les conté de mis pesquisas. Poco tiempo después desapareció mi amigo exdrogadicto, el que me había conducido hasta el corazón mismo donde operaban las casas de vicio. No se supo nada de él. Los familiares creían que había recaído y seguramente se encontraba en otra ciudad entregado por completo a sus múltiples adicciones. Estaban cansados ya de intentar rescatarlo una y otra vez, y sentí que, de algún modo, era para ellos un alivio que estuviera desaparecido, una especie de peso que se quitaban de encima. Yo era el único que sabía la verdad. Lo habían hecho pagar por conducirme hasta allá y mostrarme su monstruosa organización. Empecé a sentir que mi teléfono está interceptado y más de una vez descubrí a algún fulano siguiéndome los pasos. La paranoia me terminó por hacer trizas la poca cordura que me quedaba y una noche me tomé una sobredosis de somníferos sin darme cuenta. Me desperté en una clínica psiquiátrica sin recordar nada de lo sucedido. Estuve en una sección catalogado como suicida y en las noches me daban pastillas que me dejaban como muerto. Al día siguiente, a la hora del desayuno, escasamente podía levantarme de la cama. Una noche me despertó un enfermero y me dijo al oído: no siga investigando lo de su hermana. Está muerta. La sacrificaron. Ellos son muy poderosos, están en todas partes, mueven mucho dinero. En ciertos círculos se hacen llamar la Hermandad de la Serpiente. Mejor aléjese y salve su vida. Yo estaba como ido, respiraba con dificultad y no podía abrir los párpados plenamente para memorizar la cara del hombre. Solo vi una sombra que desaparecía en penumbra de la habitación. Al día siguiente pregunté por el enfermero de turno de la noche, pero me aseguraron que no había ningún hombre trabajando en ese horario en la clínica, que todas eran mujeres. Me recuperé como pude y decidí irme del país. Ya habían eliminado a 2 de mis seres queridos y estaba seguro de que no sería capaz de continuar con mi vida si seguía caminando por las mismas calles, cruzando los mismos parques y viviendo bajo el mismo cielo que les había sido negado a mi hermanita y a mi mejor amigo. Pedí un préstamo académico y sentí un alivio cuando el avión despegó del aeropuerto El Dorado. Sin embargo, a veces, en una reunión, en un cóctel o en cualquier bar, escuchando a la gente conversar sobre temas anodinos, me pregunto quiénes de ellos hacen o harán parte algún día de la tétrica Hermandad de la Serpiente.